Buenas tardes para todos. Esta es nuestra revisión entonces de la presentación de los antígenos para los linfocitos. Esta clase se va a dividir en dos sesiones. En esta primera clase vamos a hablar de los mecanismos de presentación de antígenos. En la siguiente clase, es así presencial, vamos a abordar el complejo mayor de histocompatibilidad, que ese sí es un poquito más pesadito. Este tema creo que sí lo pueden ver bien vía virtual. Bueno, vamos a arrancar entonces. Vamos a enfocarnos en dos antígenos, en dos reconocimientos de antígenos. Uno es los antígenos reconocidos por los linfocitos T, y al final hablaremos algunos aspectos muy generales de los antígenos reconocidos por los linfocitos B. Sin embargo, cuando ya hablemos fuertemente de anticuerpos, ahí ya vamos a expandir algunos de los conceptos básicos que vamos a hablar ahorita después de que hablemos del complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, básicamente las moléculas que son capaces de reconocer los antígenos por parte de los linfocitos, vamos a tener dos variantes. Vamos a tener los receptores de los linfocitos T, y los vamos a tener básicamente en los linfocitos CD4 y CD8. Estos receptores van a ser morfológicamente diferentes dependiendo de si están en los linfocitos CD8 y los linfocitos CD4. Y su interacción va a ser solamente dedicada a los péptidos que están unidos a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Quiere decir que esos antígenos siempre serán proteicos, tendrán un tamaño específico dependiendo si son de los linfocitos CD8 o CD4, y esos antígenos deben entonces tener un proceso en las células presentadoras de antígenos, un proceso de biología celular muy interesante que abordaremos hoy, para poder entonces permitir esa presentación de antígenos a los linfocitos T. Esos determinantes son completamente lineales, son péptidos muy pequeños que van de 10 aminoácidos a 30 aminoácidos, dependiendo del tipo de complejo mayor de histocompatibilidad, y tienen una constante de disociación que no es muy elevada cuando la comparamos con la de los linfocitos B. Entre más pequeño sea el número, más afinidad hay o más capacidad de unión a ese antígeno hay. Entonces miren que los valores de las inmunoglobulinas es un valor mucho menor, lo cual nos habla de que esa afinidad y esa unión a los antígenos es mayor en las inmunoglobulinas con respecto a los receptores T. Esto obviamente es muy lógico debido a que las inmunoglobulinas deben interactuar con antígenos que están solubles. Entonces, la capacidad de tener una mayor unión al antígeno garantiza de que se dé la unión del anticuerpo con ese antígeno que tenemos. Por el lado de las inmunoglobulinas, y aclaro pues que vamos a tener una clase específica sobre inmunoglobulinas, sobre los antígenos que actúan sobre las inmunoglobulinas, quiero que miren que tienen como una morfología algo homóloga. Esto es debido a que estos receptores, desde el punto de vista filogenético, están fuertemente emparentados. Sin embargo, las inmunoglobulinas, que ya están en la parte exterior y van a interactuar con moléculas solubles, ellas van a poder reconocer múltiples macromoléculas. Miren que el complejo mayor de histocompatibilidad solamente ofrece péptidos, mientras que los antígenos que están por ahí flotando, por ejemplo, la pared de una bacteria, de un hongo, pueden tener no solamente proteínas, sino también lípidos, polisacáridos y algunos químicos pequeños, que aquí es donde tenemos, por ejemplo, el tema de las alergias, a través de la inmunoglobulina E. Entonces, debido a que estos son macromoléculas, los determinantes antigénicos aquí no van a ser solamente lineales, sino que también van a ser conformacionales. Esto quiere decir que estas secciones del anticuerpo que son capaces de interactuar con el antígeno pueden detectar la distribución de las moléculas en el espacio y así entonces poder reaccionar frente a antígenos que están nativos en su estructura. Esto lo veremos después. Hoy nos vamos a enfocar mucho en estos. Entonces, como les decía yo ahorita, estos estos receptores de inmunoglobulinas, ellos tienen una constante de disociación muy pequeñitica, miren que es un número menor, debido a que estos antígenos están solubles y se pueden soltar mucho más fácilmente. ¿Cuáles son entonces las características de del reconocimiento del antígeno dependiente del complejo mayor de histocompatibilidad? Aquí solamente nos vamos a enfocar en los linfocitos T. Entonces, lo primero es que los linfocitos T van a reconocer solamente péptidos,
y la explicación a esto es que esos péptidos solamente pueden estar en las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Esto es muy importante porque como se reacciona frente a péptidos muy pequeñitos, la posibilidad de reaccionar frente a péptidos que son propios y causar autoinmunidad es mucho más elevada. Entonces, no solamente la acción de los linfocitos va a estar restringida a las moléculas que estén en las células presentadoras de antígenos en el complejo mayor, sino que además deben haber otra serie de coestimulaciones para que se activen los linfocitos. Estos entonces también nos explica que los péptidos van a ser lineales, como les explicaba, debido a que las hendiduras del complejo mayor de histocompatibilidad son muy pequeñitas y de hecho la morfología de esa hendidura del complejo mayor de histocompatibilidad tiene grandes implicaciones no solamente en la evolución humana, sino en toda una serie de enfermedades como es el rechazo de trasplantes, enfermedades autoinmunes, eso lo veremos en la clase específica del complejo mayor. Lo otro es que los linfocitos T, como va a ser obvio por estas dos propiedades, solamente reconocen antígenos asociados a las células y no antígenos solubles. Esto se da por esa interacción íntima o sinapsis inmunológica que se da entre la célula presentadora antígeno, que tiene el péptido unido al complejo mayor de histocompatibilidad, y la célula T, que tiene su receptor de célula T. Y ya los linfocitos CD4 y CD8 van a ser capaces de reconocer antígenos que son ingeridos del ambiente vía extracelular en el caso de los CD4 y los antígenos producidos en el citosol por parte de los CD8. Ahorita vamos a ampliar bien eso para poder diferenciar cada uno de los compartimentos. Entonces, ¿cómo es la característica de los antígenos reconocidos por los linfocitos T? Ellos van a ser entonces antígenos peptídicos que están unidos al complejo mayor de histocompatibilidad, y esa propiedad se denomina que son antígenos restringidos por el complejo mayor de histocompatibilidad. Esto que dice restricción del complejo mayor de histocompatibilidad lo dice mucho la literatura, entonces es bueno que tengan eso en mente. Cuando ustedes vean, esos antígenos son restringidos por el complejo mayor de histocompatibilidad, quiere decir que esos antígenos solamente producen una respuesta inmune mientras sean presentados por células presentadoras de antígenos. Y esto es precisamente, ya mirando la morfología, aquí se va uno dando cuenta de por qué el complejo mayor de histocompatibilidad restringe tanto esto. Este es el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? Acá estaría la célula presentadora antígeno, pues a través de sus receptores, todo lo que vimos de los PRRs, detectó que había una amenaza, fagocitó esa bacteria o esa célula infectada, procesa el antígeno a través de los fagosomas, y las moléculas del complejo mayor van a tener solamente esta cadenita aquí que vemos, que es una cadenita de aminoácidos, ¿sí? Muy pequeñita, de 10 a 30 aminoácidos, dependiendo de cuál sea el complejo. Y lo que va a ocurrir entonces allí es que el receptor de célula T va a interactuar con este complejo mayor de histocompatibilidad, aquí por estos sitios de unión, y este complejo de histocompatibilidad que tiene este péptido solamente va a reaccionar contra un solo receptor de célula T, de una sola célula T, que fue capaz de, por mutación, por hipermutación somática, crear la hendidura que capta perfecto con ese péptido. Por eso vemos la clonalidad de los linfocitos T, ¿cierto? Los linfocitos T, a medida que se van desarrollando, van mutando por hipermutación somática este receptor de célula T para solamente reaccionar contra un antígeno que es solamente una cadenita de 10 a 30 aminoácidos, y por eso esa unión es tan específica. Quiere decir que una célula presentadora de antígenos va a estar allí reposando, cuando llega pues al ganglio linfático, se va a encontrar con un sinnúmero de células T, y solamente la que tenga la especificidad para este antígeno va a lograr hacer la sinapsis inmunológica, y allí se va a lograr hacer entonces toda la cadena de eventos que siguen para la activación de las células inmunes. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la captura de los antígenos. Ya esto tiene mucho que ver con lo que vimos en inmunidad innata. Vamos aquí a retomar algunas cositas de la fagocitosis y otros aspectos que ya hemos hablado en clase. Entonces, la mayoría de los antígenos, específicamente los antígenos que llegan por vía externa, o sea, los antígenos microbianos, pueden estar en cualquier lado del cuerpo, ¿no? Pero la mayoría de nuestro sistema inmunológico, ganglios linfáticos, o sea, tejidos linfoides secundarios, y la vasta mayoría de células presentadoras de antígenos y linfocitos,
van a estar básicamente en los sitios de entrada de los microorganismos. Entonces tenemos mucha inmunidad en la piel, mucha inmunidad en el árbol respiratorio, pero la vasta mayoría de la inmunidad va a ser dedicada obviamente al tracto gastrointestinal íntima con la microbiota, ¿cierto? Algunos antígenos que de pronto no son proteicos y que van a interactuar con los linfocitos B, ellos también van a ser llevados por el líquido linfático a los senos subcapsulares de los órganos linfoides secundarios, sea al vaso o sea a los ganglios linfáticos, y ahí va a haber también una interacción con los linfocitos B. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando entra un antígeno al cuerpo y llega a los órganos linfoides secundarios, gracias a la organización de los órganos linfoides secundarios, vamos a tener la posibilidad de que esos antígenos interactúen con las células T, CD4 y TCD8 a través de la presentación de antígenos, ¿sí? O sea, antígenos procesados por células, pero los antígenos solubles también van a llegar a estos senos subcapsulares donde hay linfocitos B. Entonces vamos a poder tener en algunos casos respuestas coordinadas de linfocitos CD4, linfocitos CD8 y linfocitos B que van a producir anticuerpos, ¿sí? Entonces, en los tejidos en específico, siempre van a haber una serie de ganglios linfáticos. Creo que ustedes vieron en la anatomía cómo en cada una de las regiones del cuerpo había decenas, y en total en el cuerpo hay cientos de ganglios linfáticos. Ellos están organizados de forma de que cuando entra un antígeno, las células presentadoras de antígeno van a captar ese antígeno, ese microorganismo, y si hay una señal además de daño, estas células dendríticas se van a disociar del tejido, se van a ir vía linfática y van a llegar a presentar los antígenos aquí a los ganglios linfáticos. Si por otro lado los antígenos están solubles y entran a la sangre, todos esos antígenos van a llegar vía circulatoria, van a llegar al vaso, y allí en el vaso se va a poder hacer ese proceso, o sea, que lo capten células presentadoras de antígenos o que los antígenos solubles, esto va a ser muy importante para las cápsulas de las bacterias, puedan interactuar con algunas células importantes que tenemos allí en el vaso para producir las respuestas inmunológicas. Esto hace entonces que la organización de las células dendríticas y de las células inmunitarias sean altamente organizadas. Acá vemos entonces dos ejemplos de la piel y un ganglio linfático. Vemos entonces cómo hay unos folículos organizados donde aquí hay puras células, puros linfocitos listos para que les presenten los antígenos, y por el drenaje de los ganglios linfáticos van a llegar entonces las células dendríticas, que son estas que vemos acá en rojito, y van a llegar a interactuar entonces con estos folículos para poder hacer la presentación del antígeno. ¿Qué pasa entonces con las células presentadoras de antígeno, las células dendríticas? Ya hay algunas ideas como que teníamos así muy por encima, y es que sin células dendríticas no hay sistema inmunológico adaptativo. ¿Por qué? Porque son las células presentadoras de antígenos que van a activar los linfocitos T vírgenes, ¿sí? Ya vamos a ver que en los tejidos hay macrófagos, que son células presentadoras de antígenos, pero ahí ya van a llegar los linfocitos T, ya activados por las células dendríticas, a poder interactuar con los macrófagos que están allí fagocitando a los antígenos, y así esos linfocitos T ya activados le pueden decir a los macrófagos in situ, allá en el lugar de los hechos, cómo pueden eliminar esos antígenos. Estas células dendríticas obviamente tienen propiedades fagocíticas, pero no tienen propiedades microbicidas. Ellas lo que van a hacer es coger los detritos de guerra, ¿cierto? Las células que están muriendo, pueden coger cuerpos apoptóticos, partículas solubles, pero ellas no se van a encargar de matar a nadie, ellas solamente procesan antígenos. Ellas obviamente van a estar distribuidas ampliamente en todos los órganos linfáticos, en todos los epitelios y en el parénquima de los órganos. Entre más cerca esté un órgano de la mucosa, más células dendríticas, pues de la biota y el exterior, pues más células dendríticas va a haber. Su maduración va a depender del ligando FLT3, y esto va a ser importante, lo van a ver ustedes en patología, para identificar algunas células tumorales que puedan ser de la estirpe de las células dendríticas. Y ellas, obviamente, pues lo que van a hacer es reconocer esas moléculas expresadas por los microorganismos a través de todo ese repertorio de receptores que analizamos con juicio durante nuestras clases del sistema inmune innato.
Entonces, esta es una gráfica del libro de Rojas, y acá vemos precisamente las células dendríticas, todo el repertorio de cosas que tienen, ¿cierto? Entonces, miren que ahí está el resumen de todo lo que vimos. Ellos van a tener unos receptores de quimioquinas. Recuerden que las quimioquinas son citoquinas quimiotácticas. Esto les va a permitir saber si se quedan en el tejido o se van volando a presentar el antígeno. Van a tener toda una serie de repertorio de moléculas para poder responder a esas señales y saber frente a qué se están enfrentando y saber a qué tipo de respuesta van a favorecer en los linfocitos T, si TH1, TH2, TH17, o los va a volver linfocitos T reguladores. Entonces ahí tenemos los TLRs, y a nivel intracelular los NOD, los receptores RIG, bueno, todo lo que vimos, ¿cierto? Y aparte de eso, estas células van a tener las moléculas de adhesión intracelular, intercelular, perdón, a los tejidos que las pueden expresar dependiendo de si están en estado quiescente o si se activan, pues inmediatamente se van a ir a activar a los linfocitos T allí en los tejidos. Entonces estas células, dependiendo de lo que detecten, ellas se sueltan o se quedan, van a secretar citoquinas y van a hacer la presentación del antígeno. Las células dendríticas son súper versátiles, ellas pueden presentar HCM1, o sea, complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 o tipo 2. Entonces le puede sonar raro eso, porque habíamos dicho que el HLA1, el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, eran células nucleadas para mostrar esos antígenos, pero vamos a ver que hay un proceso muy interesante que se llama la presentación cruzada, y esa también la hacen las células dendríticas, ¿sí? Esto ya entonces va a permitir llegar al ganglio linfático y hacer las respuestas adquiridas o adaptativas, ¿listo? Las células dendríticas, entonces tenemos básicamente unos 3, 4, 5 tipos. Aquí están muy resumidos, vamos a desglosarlas bien. Están las células dendríticas tradicionales, estas se dividen en dos, en las células dendríticas tradicionales tipo 1 y tipo 2, ¿sí? Esta diferenciación es importante desde el punto de vista inmunológico. Las células dendríticas tradicionales tipo 1 o CDC1, estas van a ser encargadas de la presentación cruzada de los CD8. Porfa, no se les olvide para el examen, ¿sí? Y las otras células dendríticas tradicionales clásicas, que son las células dendríticas 2, estas van a hacer la presentación normal a los linfocitos CD4, ¿sí? Entonces, la CD1 hacen la presentación cruzada y la CD2 hacen la presentación clásica a los linfocitos CD8. En la piel van a estar las células de Langerhans, que son las células clásicas de presentación de la piel. Ellas vienen de otra estirpe filogenética, pero para efectos prácticos de nosotros son similares a las células dendríticas tradicionales 2, o sea que hacen la presentación clásica a la CD8. Y van a haber otras dos células dendríticas importantes, que son las células dendríticas monocíticas. Estas tienen por eso no se las anoto ahí, no tienen una función clara, son como monocitos que llegan y se convierten en células dendríticas y están relacionados en procesos de inflamación crónica como enfermedades autoinmunes. Dentro de los ganglios linfáticos van a haber unas células dendríticas que son las células dendríticas foliculares, y ellas lo que van a hacer es que van a traer los antígenos y van a permitir que esos antígenos que ellas tienen allí captados puedan ser presentados a los linfocitos B. Esto va a ser una ventaja para los linfocitos B, porque los linfocitos B vírgenes no necesariamente están a veces ingresando a los tejidos donde están los antígenos que los pueden activar. Entonces, estas células dendríticas foliculares le pasan los antígenos al linfocito B, y como de ese tejido que estaba inflamado llegan las otras células, especialmente la célula clásica, la célula dendrítica tradicional tipo 2 o las Langerhans de la piel, va a darse esa activación de esos linfocitos CD4 a los antígenos similares a los cuales van a reaccionar los linfocitos B para producir los anticuerpos. Y las células plasmocitoides, que de esas hemos hablado mucho, estas son células que están altamente especializadas en captar virus, en producir las respuestas antivirales iniciales primarias, que ya habíamos visto un par de clases atrás, y estas entonces tienen un repertorio de receptores y de moléculas un poquito diferentes. Aquí vemos, miren que las CDC1, CDC2, las células de Langerhans y las foliculares son muy parecidas a estas células
tradicionales, ¿sí? Entonces, ellas lo que van a hacer es que, miren que ellas tienen un repertorio de TLRs que están especializados en los antígenos en general microbianos, entonces tienen TLR4, TLR5, TLR8. Estos receptores, entonces, cuando se activan, van a favorecer más la producción de citoquinas proinflamatorias clásicas que hablamos la clase pasada, y estas son las que van a hacer la respuesta contra los linfocitos T. Mientras que las células dendríticas plasmocitoides van a tener un repertorio de receptores TLR intracelulares, también tienen muchos receptores RIC, MDA5, y STING, que son especializados en virus. Y miren que la principal citoquina que van a producir son los interferones tipo 1, entonces obviamente están relacionados con la respuesta antiviral. Para efectos prácticos, las CS2, las células de Langerhans y las células dendríticas foliculares se comportan muy similar a la tradicional en términos de su repertorio de receptores. Entonces, básicamente este es un juego, esta gráfica es muy ilustrativa porque nos muestra cómo hace una célula dendrítica para saber a dónde va y qué hace. Entonces, en los tejidos las células dendríticas van a estar en reposo, ellas van a tener sus receptores TLR, sus receptores NOT, sus receptores RLR, listos para detectar patógenos, y los receptores de quimioquinas que ellos tienen, miren, estos son los CCR, que son los receptores para responder a las citoquinas quimiotácticas. Ellos van a estar ahí localizados en los tejidos esperando a ver qué pasa. ¿Qué pasa cuando se encuentran un patógeno? Ellos cuando se encuentran un patógeno lo procesan, se dan cuenta de que es algo peligroso, que lo tienen que ir a presentar al ganglio linfático, pues para efectos prácticos, si una célula dendrítica fuera del tamaño de un ganglio linfático queda a kilómetros de donde ellas están en el tejido, y entonces lo que hacen es que cambian el patrón de receptores de quimioquinas. Estas quimioquinas que vemos acá permiten que la célula dendrítica vaya a donde haya inflamación. Entonces, cuando arranca una inflamación, la célula dendrítica empieza a ver que le llegan quimioquinas que son capaces de activar estos receptores, ellas van ahí al sitio, captan el antígeno, inmediatamente cambian el patrón de receptores. Cuando ya captaron un antígeno, ellas ya no se tienen que quedar ahí porque ellas no matan a nadie. Entonces, lo que hacen es expresar este receptor, el CCR7, y ese CCR7 les va a permitir reaccionar frente a unas moléculas, unas quimioquinas, que son las CCL19, CCL21, y estas lo que están haciendo es secretando el ganglio linfático, diciéndole a la célula dendrítica, venga que pues para acá el presente el antígeno. Entonces ya la célula dendrítica va a entrar en estado de activación, va a procesar el antígeno, lo va a montar en el complejo mayor de histocompatibilidad y va a expresar las moléculas coestimuladoras que van a permitir entonces esa sinapsis inmunológica en el ganglio linfático entre el linfocito T y la célula dendrítica para que ya se dé entonces la activación de este linfocito T virgen, y ya dependiendo del antígeno que haya detectado y las citoquinas que compartan entre ambas, se va a derivar la vía TH1, la vía TH2 o la vía TH17. Este ya es en el libro de Abbas, esto lo van a poder ver en el capítulo respectivo del libro. Acá vemos entonces cómo ocurre precisamente este proceso, ¿sí? Las células entonces están allí normalitas, tranquilas, las células dendríticas, esperando a ver qué quimioquinas proinflamatorias las llaman. Captan entonces el antígeno, inmediatamente captan el antígeno, van a ir entonces a los ganglios linfáticos para tratar de presentar ese antígeno. Entonces, estos puntos que ustedes están viendo acá va a hacer que el comportamiento de la célula T cambie. Entonces, miren que cuando la célula dendrítica está residente y está tranquila, ya está solamente lista para captar antígenos y ir a donde la llamen a través de los receptores de quimioquinas. Entonces, estas células dendríticas están llenas de receptores FC. Los receptores FC son los receptores que permiten captar antígenos que están rodeados de anticuerpos, porque acuérdense que hay respuestas inmunitarias secundarias. O sea, si yo ya me había encontrado con un antígeno X, los anticuerpos van a estar por ahí circulando, van a opsonizar un antígeno, un microorganismo, y le va a quedar mucho más fácil a la célula dendrítica captar un antígeno. Si no hay anticuerpos unidos al microorganismo, pues también van a estar todos los receptores de manosa, los receptores TLRs, todas esas cosas. Entonces, en la célula en reposo, los receptores están súper activados. ¿Cómo están las moléculas de coestimulación para los linfocitos T? Pues apagadas, ¿para qué las van a prender en ese momento? ¿Sí?
Cuando ya la célula capta el antígeno y se va a ir a desplazar, miren lo que pasa, se invierte la expresión de estas dos moléculas. Ya tenemos aquí entonces que la expresión de receptores ya no es necesaria, entonces los deja de expresar. Y lo que hace la célula entonces es mantener una cantidad grande de moléculas coestimulantes que le permitan estimular a ese linfocito T que va a reaccionar frente al antígeno específico. Esto entonces nos explica algunas modificaciones desde el punto de vista funcional o estructural de los linfocitos T, de las células dendríticas, y es el hecho de que las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad en una célula en reposo se están recambiando constantemente. ¿Sí? Cada 10 horas la moleculita se internaliza, se lleva al proteosoma, se procesa y vuelve y se monta una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad, porque esas moléculas están libres, no tienen nada encima, ¿sí? ¿Cuánto es el número de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad que tiene una sola célula dendrítica? Más o menos 10 a la 6. ¿Qué pasa cuando se activa? El tiempo de vida media de esas moléculas se multiplica por 10, aumenta un orden de magnitud, y pues esto es además obvio, porque estas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad probablemente ya tienen péptidos cargados, entonces si ellas lo internalizan y lo reprocesan, pues se pierde ese antígeno. Y miren que el número de moléculas que se expresa entonces en la superficie se va a multiplicar más o menos por 7, ¿sí? Entonces ahí vemos las dos diferencias claves. Aquí faltó, como en la gráfica pasada, pues lo de los receptores de quimioquinas, pero creo que queda un poquito claro cómo es que una célula inmune sabe a dónde ir, ¿sí? Entonces, cuando ya se activa la célula dendrítica, va a expresar el CCR7 y este le va a decir entonces a dónde ir, allá a las zonas de los linfocitos T en los ganglios linfáticos. Entonces, básicamente tenemos tres vías con los antígenos, ¿sí? Por un lado, el primer evento, y es como si estuvieran casi que en cascada, aunque bueno, el de los linfocitos B y los linfocitos T puede ocurrir de forma paralela, pero vamos a arrancar la cascada. La célula dendrítica capta el antígeno, ¿cierto? Modifica su comportamiento, se va al ganglio linfático, presenta el antígeno, ofrece los coestimulantes y dependiendo de las citoquinas que se compartan, este linfocito T virgen se va a convertir en alguna de las vías, ¿sí? TH1, TH2, TH17 o en algunos casos linfocitos T reguladores. Estas células T que están ahí en el tejido linfático, a través de la linfa les van a llegar citoquinas proinflamatorias y les van a llegar quimioquinas. Entonces ellas van a saber, allí es el problema. Entonces ellas se van a desplazar vía sanguínea a los tejidos y van a llegar a donde esté activado el endotelio. Acuérdense que, como lo habíamos visto en clases pasadas, cuando hay una inflamación en un tejido, ese endotelio que está allí localizado va a expresar moléculas de adición intracelular para que el linfocito T sepa dónde llega, ¿sí? Es el linfocito T que ya está activo, que ya sabe contra qué tiene que responder y que además el único linfocito que fue capaz de responder frente a este antígeno, recuerden la especificidad de la hendidura del receptor de célula T con respecto al complejo mayor de histocompatibilidad, hace que este solo linfocito de todos los miles que puede haber en un ganglio linfático, él se clona. Entonces vamos a tener muchos linfocitos con ese solo receptor de célula T que va a reaccionar exclusivamente frente a ese antígeno. Ya estos linfocitos T efectores, ¿qué van a hacer? Se van a ir al sitio de los hechos, a donde está el problema, y cuando lleguen allí, entonces, al tejido, donde está la inflamación, donde está la infección, ahí van a estar los macrófagos peleando. Entonces los macrófagos, acuérdense que ellos fagocitaron, si fagocitaron mucho se cansaron o han activado los RNOs. Entonces cuando llega el linfocito T le dice, muéstrame a ver qué hay, el linfocito T va a reaccionar frente a ese antígeno que están presentando ya los macrófagos localizados, y este linfocito T lo que va a hacer es darle citoquinas, generalmente citoquinas tipo interferón gamma, y va a hacer que entonces este macrófago se active, ya produzca no ROS, sino los RNOs, y ya entonces se pueda dar la muerte de ese microorganismo. Paralelo a esto, porque no es que sean por aparte, esto todo ocurre en concierto, esto sí ocurre secuencial, primero va esto, luego esto, pero mientras estos eventos están ocurriendo, los linfocitos B van a ir, que están allí también localizados en los ganglios linfáticos, ellos van a reaccionar frente a los antígenos que van solubles, los que van flotando en el líquido. Por eso es que la constante de disociación es mucho más agresiva, es mucho más pequeña, o sea, es mucho más fuerte la adhesión de los antígenos solubles con las inmunoglobulinas. Recuerden que los linfocitos B también son células presentadoras de antígenos, entonces ellos lo que van a hacer es, o viene un antígeno soluble, lo captan, toca su inmunoglobulina,
fagocitan ese antígeno. O llega una célula dendrítica folicular que estaba por acá también, va a coger ese antígeno soluble y le va a decir, hey, pille esto. Entonces ya el linfocito B se va a encontrar con este linfocito T que ya había reaccionado frente al antígeno y este linfocito T le va a decir, sí, ese antígeno es contra el que vamos a pelear y ya este linfocito B, que producía inmunoglobulina M, se va a activar, va a empezar a secretar anticuerpos, va a hacer cambio de isotipo y va a crear entonces memoria inmunológica. Vamos a quedar con linfocitos T de memoria y vamos a quedar con linfocitos B de memoria para cuando vuelva a aparecer entonces ese antígeno. ¿Listo? Entonces, este es un resumen pues muy chiquito de las células que acabamos de ver, de cuáles son las propiedades entonces de esas células presentadoras de antígenos. Ya sabemos que las profesionales son las células dendríticas, sabemos ya para qué, cuál es lo que tienen que hacer. Los macrófagos ya sabemos entonces que ellas están en el lugar de los hechos y ellas necesitan que el linfocito T activado por las células dendríticas le diga qué hacer. Y los linfocitos B, ellos también sirven como célula presentadora de antígeno, pero es simplemente por el hecho de que ellos también necesitan reaccionar frente al mismo antígeno, entonces esto va a permitir que toda la respuesta inmunitaria sea coordinada, tanto por los macrófagos como por los linfocitos B que producen anticuerpos, y pues las células dendríticas fueron las que hicieron el trabajo inicial y las que permiten hacer entonces este proceso. ¿Qué pasa si llega un antígeno, si llegan a presentar un antígeno, una célula dendrítica, un macrófago, y no tiene moléculas coestimulantes ni hay citoquinas? Generalmente ese linfocito dice, aquí no hay violencia, y si no hay violencia no me voy por el camino de la violencia, y esos linfocitos T muchas veces lo que van a hacer es no producir citoquinas proinflamatorias ni se van a volver linfocitos efectores, sino que se van a volver más bien linfocitos T reguladores. Esta es una de las formas con que el sistema inmune evita presentar autoantígenos. Entonces, llegó una célula dendrítica, presentó un antígeno, el linfocito se activó, pero como no hay moléculas coestimulantes porque no habían DAMs de inflamación, él dice, aquí va a haber problemas si me activo, se vuelve un linfocito T regulador, cosa de que cuando le vuelvan a presentar ese antígeno, él saca la bandera de la paz, que es la interleuquina 10, y así se van disminuyendo la posibilidad de reacciones autoinmunes. Entonces, brevemente vamos a ver cómo es la estructura y función de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Normalmente esto, yo metía 20 diapositivas aquí, y esto es súper molecular y súper complejo. Acá lo vamos a ver súper sencillo, solamente para entender la presentación de antígenos. Pero vamos a tener una sola clase sobre el complejo mayor de histocompatibilidad, con algunos casos clínicos interesantes para que ustedes, por ejemplo, entiendan cómo es que se hace la compatibilidad en los trasplantes y cómo se define esto. ¿Listo? Entonces, estas moléculas son proteínas de membrana que están en las células presentadoras de antígenos, o sea, que están en los macrófagos, monocitos, los linfocitos B y las células dendríticas. Ellos entonces muestran antígenos peptídicos, no hay por ahora, no hay noción por ahora de que presenten otro tipo de macromoléculas. Y generalmente el complejo mayor de histocompatibilidad va a tener dos grupos de genes, eso lo vamos a ver después, que tienen estas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad y además van a tener otros genes anexos que la mayoría están relacionados con funciones inmunes. Entonces, las moléculas del complejo mayor de la clase 1 y la clase 2, los genes que codifican esas moléculas son algunos de los genes más polimórficos del ser humano, son los genes más diversos. ¿Por qué deben ser tan diversos? Porque esa molécula del complejo mayor de histocompatibilidad debe casar con esos péptidos de los microorganismos. Entonces, si yo tuviera solamente un modelo o un solo tipo de complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y solo un tipo de complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, podría reaccionar contra una cantidad mínima de antígenos. Entonces, estos son de los genes que más van mutando para poder dar toda esa diversidad inmunológica que no solamente explica nuestra capacidad de reaccionar frente a antígenos o ante microorganismos, sino que también explica desafortunadamente las enfermedades autoinmunes y también explica, por ejemplo, los fenómenos como rechazo de trasplantes. Entonces, pues nosotros en el curso no somos muy moleculares, yo no les voy a preguntar cuántos dominios tiene tal molécula o cuál dominio tiene otra molécula, eso pues realmente es muy complejo, toda esa parte de bioquímica estructural,
los que se vayan de pronto a dedicar a reumatología, inmunología o de pronto al laboratorio, pues ya sí le toca uno meterle un poquito más el diente a esto. Pero hay una diferencia que sí deben tener súper clara, ¿sí? En las clases siguientes sí es bueno aprenderse como de la clase uno es sintetizada por estos genes y la clase 2 por estos genes. Por ahora no se aprendan eso, más adelante. Pero lo que sí se tienen que aprender es esto. Las moléculas del complejo mayor de tipo 1 solamente acomoda a péptidos de más o menos 10 aminoácidos, de 8 a 11 aminoácidos. Mientras que el complejo mayor de histocompatibilidad 2 es capaz de acomodar a péptidos que son de 10 a 30 aminoácidos. Quiere decir que una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 no se puede acomodar en una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Recuerden, esta MHC1 lo expresan todas las células nucleadas, ¿sí? Y el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 solamente las células presentadoras de antígenos. Entonces, esta es básicamente la morfología. Este es el MHC1, el complejo mayor, histocompatibilidad tipo 1, solamente péptidos de 8 a 10 aminoácidos, de 8 a 11 aminoácidos, perdón, ahí me perdonan el errorcito. Así es como se ve entonces estructuralmente. Va a haber esta molécula de microglobulina que después se pierde y básicamente lo que va a quedar es esta molécula, que hay unos puentes de disulfuro que permiten unir estas asas y aquí está la hendidura. Los genes que codifican esta parte de acá donde se une el péptido son los genes más polimórficos del humano. ¿Listo? Y ahora comparen. Bueno, y muy importante, qué pena con ustedes, acá en este dominio, esto es lo que se va a unir al receptor CD8, porque acuérdense que el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 va a reaccionar frente a los linfocitos CD8. Los CD8 van a estar buscando a ver quién tiene péptidos aquí malucos, virales o tumorales. ¿Listo? El complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, miren que son dos moléculas que son como en espejo, ¿cierto? No está esa microglobulina acá. ¿Qué pasa con ellas? Ellas tienen entonces el sitio de unión al péptido, donde van a ser péptidos de 10 a 30 aminoácidos, péptidos externos que están procesados de la fagocitosis, eso lo vamos a ver ahorita. Aquí estaría el péptido, acá están las dos cadenas, y vamos a tener dos sitios de unión al receptor CD4. Estos son los linfocitos TCD4 que van a reaccionar y poder hacer la activación de las respuestas TH1, TH2 y TH17. ¿Listo? Entonces, básicamente esto es como se vería la hendidura. Estos serían como los péptidos más o menos, y cómo se verían allí pues localizados. Entonces, miren lo que ocurre. Entonces, aparece un antígeno, una célula presentadora lo fagocita, lo procesa, lo pica, lo parte, y después entonces va a llevar todos esos pedacitos. Muchos de esos pedacitos proteicos los va a expresar en diferentes moléculas del complejo mayor. Acuérdense que son 10 a las 6 moléculas, o sea que en cada molécula del complejo mayor va a estar un pedacito, un péptido distinto. Y cuando llegan ahí a interactuar al ganglio linfático, el linfocito CD4 que tenga el receptor T que cuadra perfecto en esa llave y hendidura es el que realmente se va a expresar y se va a activar, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hablar de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y tipo 2. Vamos a hablar primero de una y luego de la otra. Luego, cuando vuelvan ustedes, después de lo que les voy a explicar, esta tabla de resumen les va a ayudar mucho para entender qué fue los procesos que vimos. ¿Listo? Y así va a ser pues que la cosa sea mucho más entendible. Entonces, este es básicamente como el paralelo de los dos procesos. Recuerden ustedes que el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 son proteínas internas, o sea, pueden ser proteínas virales o pueden ser de proteínas de bacterias que están en el espacio intracelular o de parásitos que están en el espacio intracelular, ¿sí? Esas proteínas que van quedando libres en el citosol se procesan por el proteosoma, esos péptidos, ¿sí? Te van a llevar entonces al retículo endoplásmico. Allí está el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Se monta el péptido entonces al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y después las vesículas exocíticas hacen que la molécula quede anclada a la membrana para que ya llegue el linfocito CD8 y mediante su interacción con el dominio alfa 3 de la cadena, inmediatamente se dé entonces la respuesta si este péptido cuadra perfecto con este linfocito CD8. Los linfocitos CD8 hacen el mismo proceso de mutación hipersomática para tener un amplio repertorio de receptores T para poder interactuar con diferentes péptidos.
Las células presentadoras de antígeno profesionales tienen otra vía y es que ellos fagocitan el antígeno, lo procesan a los fagosomas y paralelo a eso acá en el retículo endoplásmico se van formando las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Después se une entonces esas vesículas donde está el complejo mayor de histocompatibilidad con los péptidos ya procesados, ya picados en pedacitos, se monta en el complejo mayor de histocompatibilidad y esto es lo que se le va a presentar a los linfocitos T. Esto es lo que hace, por ejemplo, un macrófago o una célula dendrítica, mientras que esto es lo que hace cualquier célula nucleada del cuerpo. Entonces vamos primero con la presentación de antígenos, de los antígenos externos que presentan las células presentadoras de antígenos profesionales. ¿Listo? Entonces, vamos a enfocarnos en dos procesos. Aquí tenemos dos diapositivas pues, que van a ver ustedes que son muy parecidas. Una es muy análoga a la otra, pero es para hacer énfasis en diferentes procesos. Entonces vamos a arrancar primero como por la filosofía de lo que ocurre. Acuérdense, la fagocitosis se da de moléculas externas o microorganismos incluso enteros, por eso los macrófagos son capaces de tragarse cosas que son casi de su tamaño. Y estos antígenos proteicos van a entrar entonces acá en toda la vía de los endosomas, se le van a unir los lisosomas. Recuérdense que la unión de estos endosomas y lisosomas, esto es casi un estómago, esto es un pH extremadamente bajo, y estas vesículas donde están ya unidas donde están los fagolisosomas, van a interactuar después con las vesículas que están listas con el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? Aquí miren ustedes que vamos a necesitar otras moléculas que ya las vamos a mencionar en detalle, que es la que van a, primero, nosotros necesitamos tener el complejo mayor de histocompatibilidad protegido para que no se vaya a pegar un autoantígeno, porque si aquí no hubiera algo aquí como protegiendo esta hendidurita, de pronto por aquí queda soltando un péptido, ¡pin!, se monta acá y cuando lo presenta a la célula TCD4, ¡pum!, se da un fenómeno de autoinmunidad en una célula que está activada y que va a presentar coestimulantes. Y cuando ya estamos acá entonces en la vesícula vamos a necesitar algo que lo que va a hacer es pasar quitar ese péptido de seguridad y montar el antígeno que se quiere presentar. ¿Listo? Entonces, básicamente, ¿cómo es este proceso para tenerlo presente? Entonces, las moléculas del complejo mayor que ustedes vieron que eran como dos moleculitas en espejo, se forman en el retículo endoplásmico, ¿sí? Estas moléculas allí en el retículo endoplásmico se van a pegar de este péptido que se ve aquí todo complejo que se llama la cadena invariante. Este tiene dos funciones. Una, proteger la hendidura aquí en el sitio donde se va a pegar el péptido, en el complejo mayor de histocompatibilidad, y además le va a dar una estabilidad mayor a la molécula para que de pronto no se vaya a salir para el otro lado, y así va a quedar entonces estable. Entonces estas vesiculitas que están llenas de complejo mayor de histocompatibilidad van a llegar entonces acá al endosoma, ¿cierto? Pues al fagolisosoma, donde ya están los pedazos de antígeno. Acuérdense que esto es superácido, que tiene enzimas proteolíticas y todo eso. Entonces, cuando llega inmediatamente y se unen las dos, todas esas enzimas proteolíticas lo que van a hacer es degradar el punto de anclaje. Miren, esto que está acá se degrada, ¿listo? Entonces aquí va a quedar ya la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad con este peptidito protector que se llama CLIP. Para que se dé el montaje ya como tal del péptido microbiano que necesitamos presentar, lo que va a ocurrir es que esta molécula que está acá, que es el HLA-DM, y miren que esto les está diciendo que esto está ¿dónde? Esto está en los genes del complejo mayor de histocompatibilidad. Acuérdense que ahí no solamente están las moléculas MHC, sino que hay otros genes anexos. Este HLA-DM lo que va a hacer es que va a escindir proteolíticamente o va a degradar este péptido que estaba aquí metidito, se va a montar entonces el antígeno peptídico. Obviamente aquí están mostrando una molécula, pero en una sola vesícula endotípica pueden haber varias moléculas del complejo mayor, entonces a cada una se le va a montar un péptido distinto, y ya después la vesícula con el péptido externo se va a montar en la membrana y va a llegar el linfocito T después cuando la célula dendrítica vaya al ganglio linfático, el linfocito T que puede reaccionar frente a ese antígeno se va a activar. ¿Listo? Esto es entonces ya lo que ocurre, ya el linfocito, los microorganismos, por ejemplo, cuando hay una infección que es de carácter intracelular, por ejemplo, los linfocitos T van a llegar al lugar de los hechos, van a empezar a botar interferón gamma, ¿cierto? Que va a activar entonces a los macrófagos. Estos macrófagos entonces van a empezar a presentar mayor cantidad de complejo mayor de histocompatibilidad, van a ser más activos, y cuando se encuentren con estos linfocitos T, ellos lo que van a hacer entonces es activarse y se
se va a aumentar la expansión clonal de esos linfocitos T allí in situ, se van reproduciendo cada vez más hasta que cese el antígeno, ¿cierto? Otra de las vías, digamos, en microorganismos que son intracelulares tipo virus, parece que las células NK, ellas que son del sistema inmune innato, mientras va ocurriendo todo este evento, ellas detectan esta amenaza, ellas también van produciendo interferón gamma para que cuando lleguen los linfocitos T activados hayan macrófagos altamente activos que están presentando antígenos esperando a que el linfocito T los active a través de más interferón gamma. Bueno, por último, en esta parte de los linfocitos T vamos a ver los antígenos CD8, ¿cierto? Entonces, estos los dejo siempre de segundos porque son un poquito más complicados. ¿Qué tenemos acá nosotros de posibilidad? Entonces, tenemos una infección vírica. Ese virus suelta el genoma, ese genoma se va a expresar en el citoplasma, en el núcleo, recuerden, dependiendo de si es un virus ADN o es un virus ARN. Esto va a hacer entonces que el proceso de activación o de expresión, perdón, de ese genoma viral haga que se produzcan ARNs mensajeros. Esos ARNs mensajeros van a ir a los ribosomas y los ribosomas van a empezar a hacer proteínas víricas. En términos normales, en términos estándares basales, no hay virus. La célula lo que está haciendo es produciendo sus proteínas. Esas proteínitas, cuando se envejecen, se ubiquitinizan, se llevan al proteosoma, y en el proteosoma se va a hacer el proceso que ya les voy a explicar, se llevan al complejo mayor de histocompatibilidad y salen al exterior en el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Entonces, en condiciones basales, pasa la célula NK y dice, este man está presentando complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Bien, la dejo quieta. Y al mismo tiempo, si pasa un linfocito CD8 que ya estaba activado por X o Y motivo, le dice a la célula, muéstreme qué tiene usted en el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Si no hay la unión perfecta entre este receptor y este MHC con su péptido, el CD8 dice, siga su camino, célula, quédese tranquilo. Listo. Eso es lo que está pasando el 99% de las veces. Pero cuando una célula tiene un tumor, empieza a hacer proteínas mal plegadas o tiene una infección vírica, empieza a hacer proteínas extrañas, aquí ya va a ocurrir un fenómeno bien interesante. Entonces, lo que va a ocurrir aquí es que dependiendo de dónde estemos, si en una célula normal o en una célula dendrítica, se van a hacer dos vías distintas. Entonces, en las células normales es lo que les conté, ¿sí? Las proteínas que se producen intracelulares se llaman al proteosoma, ¡pum!, al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Pero, ¿qué pasa con una célula dendrítica que está en un tejido donde hay una infección viral, ¿cierto? Yo necesito que esa célula dendrítica vaya al ganglio linfático y me elija un linfocito CD4 que reaccione frente al mismo antígeno que va a reaccionar el CD8. Entonces, eso es lo que se denomina la presentación cruzada. Entonces, miren que esto ya sería una célula dendrítica, por eso me gusta que está aquí como en un recuadro aparte. Entonces, ¿qué hace la célula dendrítica? La célula dendrítica se traga una célula tumoral o se traga una célula infectada por virus. Como ella lo que hizo fue fagocitar, ya esto que está pasando acá en este fagosoma no va a ir solamente al proteosoma, sino que va a ir también a el linfocito, a toda la vía pues del MHC2. Entonces, cuando una célula dendrítica se traga una célula infectada, procesa todo en el fagosoma, esos antígenos que son externos, ¿cierto? Van a tener dos vías. Por una vía que todavía no está entendida, esta flecha aquí no se sabe bien el mecanismo, van a haber unas proteínas que van a ir acá al citosol, se van a ubiquitinizar y se van a llevar al proteosoma. Quiere decir que cuando ese linfocito cuando esa célula dendrítica vaya al ganglio, va a poder encontrar su linfocito C8 y activarlo. Por otro lado, como esto se llevó a través del fagosoma, ocurre todo lo que vimos ahorita. Se lleva entonces a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad y aquí podríamos poner otro linfocito T, ya el CD4, entonces miren que estaríamos reaccionando frente a casi que el mismo antígeno, entonces esto permite hacer respuestas coordinadas. Ahora sí analicemos el mecanismo, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, las proteínas que están ubiquitinizadas, que se van a llevar allá a esa moledora de papel llamado proteosoma, el proteosoma lo que va a hacer es que va a coger estos péptidos y los va a picar, ¿cierto? Esos péptidos pueden quedar un poquito más grandes que el MHC1. Acuérdense que el MHC1 solo recibe péptidos de más o menos 10 aminoácidos. Entonces, estos péptidos lo que deben hacer es entrar aquí al retículo endoplásmico, ¿sí? ¿Entran a través de qué proteína? Entran a través de las proteínas TAP, ¿cierto? Aquí, paralelo a eso, que van entrando estos péptidos aquí, van entrando estos péptidos acá, va ocurriendo además un fenómeno y es de que
el receptor, el MHC1, debe estar listo para poder recibir esos péptidos. Entonces va a ocurrir un fenómeno análogo. Miren acá que los péptidos, las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad apenas estén sintetizadas, van a estar estabilizadas por una chaperona. Entonces, cuando ya se van a alistar para poder recibir los péptidos, se va a soltar esa chaperona y se les va a pegar la beta 2 microglobulina. Esta proteinita va a quedar aquí abajito. Recuerden que el MHC2 son dos moléculas en espejo. Aquí, en cambio, es una como muy grande, con toda la hendidura, y va a tener una moleculita aquí que la estabiliza. A esto se le van a pegar entonces dos proteínas que van a estabilizar esa unión con el TAP, porque la idea es que este péptido entre y no se quede por ahí flotando, sino que de una se monta en el MHC1. Entonces vamos a tener la calreticulina y vamos a tener esta proteína que es la ERAP57, que lo que hace es que van a estabilizar la unión de este MHC1 maduro, que ya tiene su beta 1 microglobulina, que esté bien pegadito aquí gracias a la tapacina, esté pegado a la proteína TAP. Entonces, ¿qué pasa cuando pasan los péptidos? Estos péptidos están todavía muy largos, están mal peluqueados. Entonces, aquí va a aparecer esta proteína que es muy importante, que es la proteína ERAP, que eso quiere decir una aminopeptidasa asociada al retículo endoplásmico, y lo que va a hacer la ERAP es cortar lo que le sobre a ese aminoácido, a esa cadena de aminoácidos, para que quede exactamente entre 8 y 11 aminoácidos, y ya se puede entonces montar acá al péptido. Entonces, cuando ya el ERAP ha alistado los péptidos, ellos se van a montar acá entonces a la hendidura, se va a desestabilizar este complejo y va a quedar entonces ya el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 para ser presentado. Miren que son procesos análogos, pero tienen cositas distintas para que lo tengan en cuenta para el examen. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la presentación cruzada? Lo que yo les decía. Esta es una célula dendrítica, ¿cierto? Y esta célula dendrítica, pues, una célula, por ejemplo, una célula hepática infectada por un virus de la hepatitis, o una célula, un neumocito infectado por un virus que produzca neumonía, una célula intestinal, ella no le puede ir a presentar antígeno. Entonces, las células infectadas por virus generalmente o se mueren o se lisan o hacen apoptosis, más si entran pues en estado antiviral y todo eso. Entonces, estas células que quedan quietas o que se están muriendo son fagocitadas por las células dendríticas. Entonces, la ventaja entonces de aquí de la célula dendrítica es que no solamente va a ir a presentarle el antígeno al linfocito TCD4, ¿cierto? Esta sería una célula, por ejemplo, plasmocitoide. No solamente va a ir a decirle, mire, aquí está este virus, active ese señor CD4, sino que al mismo tiempo, gracias a ese fenómeno de presentación cruzada, va a coger del fagosoma los péptidos virales, lo va a llevar al proteosoma y va a poder también estimular el linfocito TSD8 específico frente al virus. Este linfocito aquí está virgen, porque yo creo que alguien, si me están poniendo cuidado, uno de estos CD8, usted diría, pero si este lo activó, entonces este linfocito CD8 lo que va a hacer es que va a matar esta célula dendrítica, ¿no? Este linfocito CD8 está virgen, ¿cierto? Miren que acá ya se activó, vea, le salieron como estos punticos. Aquí ya el linfocito se activa, entonces ¿qué hace? Saca receptores de quimioquinas y se va a ir al lugar de los hechos. Ahí sí ya va a ir a los hepatocitos, a las células respiratorias, a las células digestivas, y va a matar a las células que estén infectadas. La célula que le presenten el MHC1, el mismo péptido que le presentó la dendrítica, va para el papayo. ¿Listo? Bueno, vamos a acabar entonces esta clase. Vieron que fue muy cortica. Vamos a ver los linfocitos, los antígenos reconocidos por los linfocitos B, como un abrebocas a lo que vamos a ver de respuesta a anticuerpos. ¿Listo? Pero linfocitos B, su receptor, o sea, ellos tienen muchos receptores. Las células B tienen TLRs, pues para poder reaccionar, tienen receptores de quimioquinas para ir al lugar de los hechos, pero ellos todo el tiempo van a expresar una inmunoglobulina que no la sueltan, es como si fuera el mismo TCR, ¿cierto? Como el receptor de célula T, ya está unida a membrana, tiene un segmento transmembrana, y a eso están unidas unas tirosinquinasas que hacen transducción de señales. Ese receptor del linfocito B ha sufrido el mismo proceso de hipermutación somática del receptor CD8, del receptor CD4, y las inmunoglobulinas también sufren ese proceso. Quiere decir que hay un linfocito con una mutación específica para un antígeno, y cada linfocito tiene una mutación distinta para crear un repertorio casi infinito de posibilidad de variaciones de respuesta antigénica. Entonces, esos linfocitos que están, linfocitos B que tienen su receptor, que generalmente es una inmunoglobulina M unida a membrana,
ellos no solamente van a detectar proteínas, ellos también van a detectar polisacáridos, van a detectar lípidos y van a detectar pequeñas sustancias químicas. Como les dije yo, aquí está el problema de las alergias, para los que sean alérgicos, listo. Entonces esto va a ser una gran ventaja porque, como vimos en esa micro introducción a la microbiología, hay unas bacterias que están, por ejemplo, encapsuladas. Entonces esas bacterias, usted no le ve las proteínas, usted le ve puros polisacáridos o algunos lípidos. Entonces, por eso es súper importante que hayan otros receptores del sistema inmune adaptativo que sean capaces de reaccionar frente a esas otras sustancias que no son solamente proteínas. Las proteínas son exclusivas de las células presentadoras de antígeno y del MHC1, están restringidas al MHC. Entonces, estos antígenos van a ser, van a llegar por diferentes vías. Una vía es que los antígenos pueden llegar al ganglio linfático sin procesar. O sea, los linfocitos B están ahí, llegó un antígeno por vía linfática, el linfocito B reacciona frente a ese antígeno porque se le pegó a su anticuerpo, a su inmunoglobulina M, fagocita ese antígeno y va a tratar de presentarse en un linfocito B. Esa es una de las vías. Lo otro es que allí en los ganglios linfáticos van a haber unas células que van a favorecer ese proceso. Eso van a ser los macrófagos de los senos linfáticos y las células dendríticas foliculares. Ellas entonces puede que capturen, las células dendríticas en específico, puede que capturen los antígenos allá en el sitio y se vengan acá a entregarle al ganglio al linfocito B, o estén ahí en el linfocito B, captan el antígeno y ahí tienen el linfocito B al lado. Entonces, lo que van a hacer es que esos antígenos se los van a presentar a esos linfocitos B, ellos lo van a tener ahí en la membrana y cuando toque inmediatamente el anticuerpo, esas células van a tener la capacidad de activarse. Además, hay que recordar que las células dendríticas tienen los receptores FC para las inmunoglobulinas y receptores del complemento. Entonces, las células dendríticas que están en los tejidos, si algo se le pegó el complemento o ya había inmunoglobulinas, van a poder procesar esos antígenos mucho más fácil. Entonces acá lo vemos, hay entonces dos vías posibles, la vía T dependiente o la vía T independiente. La vía T dependiente es la más sencilla, la que ocurre en el ganglio linfático, ¿cierto? Yo tengo la célula B allí, toca el antígeno que llega soluble, él lo procesa, inmediatamente lo presenta como si fuera una célula, pues como si fuera un macrófago, pues. Es como, obviamente, si está llegando un antígeno por vía linfática, pues ya hace rato llegó una célula dendrítica, activó un linfocito T, esos linfocitos T ya están activados, entonces, ese linfocito T va a detectar que este linfocito B le está presentando exactamente el mismo antígeno y le va a decir, parce, actívese. Entonces, dependiendo en qué tejido estemos, se va a producir o inmunoglobulina G o inmunoglobulina A para que se secrete, o en caso de que sean parásitos, por ejemplo, se produce la inmunoglobulina E, y bueno, y para las alergias, todo eso que analizarán ustedes en patología. ¿Qué pasa con la vía T independiente? Esto que les está diciendo, que si es T independiente quiere decir que no hay presentación de antígenos, y los antígenos que se presentan son proteicos. Esto es lo que nosotros vamos a tener de linfocitos B, que van a permitir la interacción con antígenos que no son proteicos, que son los antígenos, por ejemplo, polisacáridos, ¿cierto? Entonces hay estos antígenos que muchas veces son conformacionales, o sea, son antígenos altamente repetitivos. Estas inmunoglobulinas M de estos linfocitos van a reaccionar frente a estos antígenos polisacáridos, ¿sí? Y gracias a que hay un estado de inflamación, hay otras señales pues que le van a decir, estas células van a empezar rápidamente a volverse células secretoras de anticuerpos y van a empezar a producir básicamente inmunoglobulina M. Esta inmunoglobulina M, miren que ahí son varias inmunoglobulinas M unidas por un péptido, esto lo vamos a ver después. Estas inmunoglobulinas M de esta configuración, así todas unidas, quiere decir que puede reaccionar contra antígenos que tienen una configuración repetitiva, ¿cierto? Entonces estas inmunoglobulinas recién formadas se van a ir vía sanguínea, se van a pegar a esas bacterias, por ejemplo, encapsuladas. Detalle clínico importante, miren lo que está diciendo acá, estos son unos células B, que no son las típicas de los ganglios linfáticos, sino que son las zonas, los linfocitos B de la zona marginal. ¿Dónde están estos linfocitos B? Estos linfocitos B están en el vaso y es en el sitio donde hay más linfocitos, de la zona, linfocitos B de la zona marginal. Y miren que esto está reaccionando contra ¿qué? Contra antígenos polisacáridos. Ya hemos dicho varias veces que las bacterias encapsuladas, como neumococo, Haemophilus influenza B, meningococo, son bacterias que tienen una gran cápsula, tienen muchos de estos polisacáridos. Entonces, cuando un paciente pierde el vaso por un accidente o por enfermedad,
esta población de células desaparece. Y como estos antígenos polisacáridos no dejan tocar los antígenos proteicos, básicamente sus pacientes se ven desarmados contra esas bacterias que tienen cápsula. Por eso a un paciente, si le sacan el vaso, hay que darle entonces unas vacunas. Cuando hablemos de anticuerpos les explicaré cómo es que diseñan la vacuna para que pueda favorecer estas respuestas inmunitarias. Hay que darle esa vacuna para tratar de engañar al sistema inmune a estas células foliculares para que produzcan anticuerpos contra esas cápsulas, ¿sí? Y eso también pues, nos explica por qué a los pacientes que se les dan vacunas contra estos antígenos capsulares hay que estarles haciendo refuerzos constantemente, porque miren que estas células que producen esto son linfocitos B que producen inmunoglobulina M. Las células que producen inmunoglobulina M no son de memoria, miren, dicen short-lived plasma cells. En cambio, estas que hicieron el cambio de isotipo porque son T dependiente, estas son las células de memoria de las vacunas y de las infecciones pasadas. Listo. Entonces, en resumen, aquí está lo que vimos, todo lo que vimos en la clase del día de hoy, la presentación del MHC1, la presentación del MHC2 y cómo más o menos funcionan los linfocitos B. Nos vemos entonces en la próxima clase, muchachos. Espero que la clase haya sido provechosa, que puedan repasar esto fácil para el examen, que haya estado bien explicadito y qué rico vernos en clase, muchachos. Un abrazo, cuídense mucho.